El día que mi rostro apareció en la portada de Forbes, no fue para presumir, fue para recordarles que nunca debieron subestimarme. Durante años me llamaron soñador, fracasado y hasta loco por creer en mis ideas, pero seguí trabajando en silencio mientras todos dudaban. Esa portada no era de papel y tinta, era un espejo. Un espejo para todos los que me dijeron que no podía, para los que se rieron de mis prototipos y para el banco que me negó un préstamo con una palmadita condescendiente en la espalda. Era el punto final de una frase que ellos habían empezado, pero que yo decidí cómo terminar. Recuerdo el principio de todo, no con la claridad de una fotografía, sino con el calor borroso de un sueño de verano. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, con las paredes cubiertas de post-its y diagramas que solo yo entendía. El olor a café rancio y a circuitos sobrecalentados era mi perfume. Mi vida era un bucle de esperanza y código. Creía, con la fe ciega de un niño, que podía cambiar una pequeña parte del mundo desde mi teclado. Tenía un trabajo estable en una empresa de software, uno de esos cubículos grises donde las almas van a morir lentamente bajo la luz fluorescente. Pero mi verdadera vida comenzaba a las 6 de la tarde, cuando llegaba a casa y me sumergía en mi proyecto, una plataforma para conectar a artesanos locales directamente con un mercado global, sin intermediarios, sin comisiones abusivas. Quería devolverles el poder a los creadores, a las manos que tejen, que moldean, que pintan. Era una idea pura, nacida de ver a mi abuela vender sus cerámicas por una miseria a un distribuidor que luego las quintuplicaba en precio. Veía la injusticia y soñaba con la solución. Mis amigos, en ese entonces, me apoyaban con la boca pequeña. «Qué buena idea, tío», decían, pero sus ojos delataban la verdadera pregunta, ¿y de qué vas a vivir? Mis padres, con el amor protector que a veces es una jaula, me suplicaban que no dejara mi trabajo seguro. Los sueños no pagan las facturas, hijo, decía mi padre, un hombre que había trabajado 40 años en la misma fábrica para darme la oportunidad que él nunca tuvo, la misma que yo estaba a punto de tirar por la borda. Pero la peor daga, la que más dolió, vino de Sofía. Llevábamos 5 años juntos, compartiendo sueños y facturas. Ella había visto los primeros bocetos, había escuchado mis discursos apasionados a las 3 de la mañana. Una noche, mientras yo le explicaba emocionado un nuevo avance en la interfaz, me detuvo con una mirada cansada. «Javier, esto te está consumiendo. Ya no sales, apenas duermes. Es solo una idea. ¿Cuándo vas a volver a la realidad?» Esa fue la primera grieta. La realidad, para ella, era una hipoteca, un ascenso, unas vacaciones en la playa. Mi realidad eran algoritmos y la esperanza en los ojos de mi abuela. La grieta se convirtió en abismo el día que decidí dejar mi empleo. Fue una discusión terrible, llena de palabras que no se pueden retirar. «Estás eligiendo un puto sueño por encima de nosotros», me gritó. Y en el fondo, tenía razón. Elegí mi sueño. Esa noche, por primera vez, el apartamento se sintió no como un laboratorio de ideas, sino como una cueva solitaria. El silencio era ensordecedor. Los post-its en las paredes parecían burlarse de mí. Loco. Fracasado. Soñador. Las palabras de los demás se convirtieron en mi propio eco. Comencé a presentar el proyecto a inversores. Recuerdo la primera reunión. Llevaba mi mejor traje, que me quedaba un poco grande, y una presentación pulida durante semanas. Me escucharon durante 10 minutos. El hombre de la corbata de seda ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Su socio, más joven, me miró con una mezcla de pena y diversión. «El mercado está saturado, chico. La logística es una pesadilla. Vuelve cuando tengas algo real». Salí de esa oficina con un nudo en el estómago. Le siguieron docenas de reuniones más.
Las respuestas variaban en amabilidad, pero el mensaje era el mismo: no. No eres suficiente. Tu idea no es suficiente. El dinero se acabó. Empecé a vender mis cosas, la consola, la guitarra, los libros que tanto amaba. Comía pasta con tomate casi a diario. Hubo noches en las que me quedaba mirando el techo, paralizado por el pánico. Las deudas se acumulaban. El propietario del apartamento empezó a dejar notas cada vez más agresivas en mi puerta. Toqué fondo el día que recibí una orden de desalojo. Tenía 30 días para irme. Me senté en el suelo, en medio del caos de mi taller improvisado, y lloré. Lloré por mi abuela, por Sofía, por el hombre que quería ser y en el que no me estaba convirtiendo. Lloré por la humillación de tener que llamar a mis padres y pedirles volver a casa, a mi habitación de la infancia. Ese fue mi infierno personal. El silencio de mis padres era peor que cualquier sermón. La decepción en sus ojos era un peso constante sobre mis hombros. Durante semanas, no toqué el ordenador. Me sentía un fraude. Todas las voces críticas que había ignorado ahora gritaban dentro de mi cabeza. Tenían razón. Yo era un soñador, un iluso que había sacrificado todo por una fantasía. Me pasaba los días mirando por la ventana, viendo a la gente pasar, viviendo sus vidas reales. Me sentía desconectado, invisible. La desesperación es un abismo, pero a veces, en el fondo del abismo, hay una pequeña piedra en la que puedes apoyarte. Mi piedra fue un correo electrónico. Era de una mujer, una tejedora de un pequeño pueblo de los Andes que había encontrado mi prototipo online, una versión beta que yo había abandonado. No sé si este proyecto sigue vivo, decía, pero tu idea me ha dado esperanza. Llevo meses intentando vender mis chales por internet y nadie me ve. Tu plataforma es la primera que parece entendernos. Adjuntaba una foto de sus manos, agrietadas y fuertes, sosteniendo un chal de colores vibrantes. Esas manos. Eran las manos de mi abuela. Eran las manos de todos los creadores a los que quería ayudar. Y en ese momento, algo cambió. No fue una revelación divina, fue un chispazo de rabia. Rabia contra los inversores, contra las dudas, contra mi propia autocompasión. ¿Quiénes eran ellos para decirme que era real? La realidad de esa mujer era tan válida como la de cualquier ejecutivo en su torre de cristal. El fuego volvió, pero esta vez no era la llama ingenua de la esperanza, era la brasa ardiente de la determinación. Volví a mi habitación, abrí el portátil y empecé a trabajar de nuevo. No desde la pasión, sino desde la necesidad. Era mi única salida. Trabajaba 18 horas al día. El mundo exterior desapareció. Solo existían las líneas de código, las llamadas por Skype a pequeños artesanos de todo el mundo que se convirtieron en mis primeros usuarios y mis mayores defensores. Ellos probaron la plataforma, encontraron errores, sugirieron mejoras. Artesano, que así la llamé, no la construí yo solo. La construimos juntos, una comunidad de soñadores que se negaban a ser invisibles. No hubo un momento mágico de éxito. Fue una escalada lenta y dolorosa. Cada nuevo usuario era una pequeña victoria. Cada venta en la plataforma era una bocanada de aire. Aprendí de contabilidad, de marketing, de logística internacional, viendo tutoriales a las 4 de la mañana. Me convertí en un ejército de un solo hombre. El punto de inflexión llegó un año después. Un bloguero de tecnología influyente descubrió la plataforma a través de un artículo local sobre una ceramista en Japón que había salvado su negocio familiar gracias a Artesano. Escribió una reseña. La tituló, "La startup que no levantó $1 de capital riesgo y está revolucionando el e-commerce ético". El artículo se hizo viral. Mi teléfono empezó a sonar.
Eran los mismos inversores que me habían rechazado. Sus voces ahora eran melosas, llenas de un falso interés. Siempre creímos en tu visión, Javier, mentían. Les dije que no a todos. Había aprendido a sobrevivir sin ellos, y ahora no los necesitaba. El crecimiento fue exponencial. Tuve que contratar a mi primer empleado, luego a 10, luego a 100. Nos mudamos de mi habitación a un pequeño garaje, y de ahí a una oficina de verdad. Pero nunca perdí el contacto con el suelo. Cada semana, hablaba con uno de nuestros artesanos. Escuchaba sus historias. Esas conversaciones eran mi ancla, mi recordatorio de por qué había empezado todo. El clímax, el verdadero pico de la montaña, no fue la portada de Forbes. Fue una llamada. Era el director del conglomerado de distribución que, años atrás, le pagaba a mi abuela una miseria por sus cerámicas. Quería comprar artesano. Su oferta era astronómica. Podría haberme retirado en ese instante, vivir en una isla por el resto de mis días. Nos reunimos en su lujosa oficina, la misma que me habría intimidado años atrás. Me senté frente a él, el hombre que representaba todo contra lo que había luchado. Escuché su oferta, su visión corporativa para integrar mi plataforma. Y entonces, con la calma de quien sabe exactamente quién es y lo que vale, le dije que no. Le expliqué que artesano no era solo un negocio, era una promesa. Y esa promesa no estaba en venta. Salí de esa oficina sintiendo un poder que ningún dinero podría comprar. Había ganado. No a él, sino a mí yo del pasado, al joven lleno de dudas que se sentía pequeño e insignificante. Y entonces, unas semanas después, llegó la llamada de Forbes. Querían contar mi historia. La historia del loco que había construido un imperio sin Wall Street. El día de la sesión de fotos, me puse una camiseta sencilla y mis vaqueros de siempre. El fotógrafo me pedía que sonriera, que pareciera un magnate. Pero yo solo podía pensar en el camino recorrido, en el suelo frío de aquel apartamento, en las manos de la tejedora andina. Cuando la revista salió, la compré en un kiosco de la calle. Me quedé mirándola durante un largo rato. Ahí estaba mi rostro, con el titular, Nadie me tomó en serio, hasta que salí en la portada de Forbes. No sentí orgullo, ni vanidad. Sentí una paz profunda. Volví a casa de mis padres esa tarde. Mi padre estaba en el jardín. Le entregué la revista. La miró, luego me miró a mí, y por primera vez en años, vi en sus ojos un orgullo sin reservas, sin miedo. No dijo nada, solo me abrazó. Y en ese abrazo se sanaron todas las heridas. Esa portada no es el final de mi historia. Es un recordatorio. Un recordatorio para mí, de nunca olvidar de dónde vengo. Y un recordatorio para ti. Si alguna vez te sientes pequeño, si el mundo te grita que tus sueños son absurdos, si te llaman loco, soñador o fracasado, recuerda esto, el ruido de sus dudas no puede apagar el fuego de tu convicción. Trabaja en silencio, deja que tu éxito haga todo el ruido. Tu portada te está esperando. Quizás no sea en una revista, quizás sea un momento de paz, un proyecto terminado, una promesa cumplida. Pero llegará. Y en ese momento, entenderás que la única opinión que realmente importa es la que tienes de ti mismo cuando nadie está mirando.